Hoy vamos a hablar sobre, bueno, voy a hablar yo. Me encantaría que ustedes participaran en este debate sobre el por favor. Si por favor significa, se utiliza de manera respetuosa o no respetuosa, o qué, o sí, o no, o para allá vamos. Antes me gustaría empezar, bueno, sabiendo cómo están, si quieren participar, decirme algo. Me encantaría escuchar cómo lo están llevando. Buenas, Elena, Pili, Cristina, bienvenidas, bienvenidas todas. Gracias por estar. Em, Quería un poco hacer el resumen después de tantos días de tribu virtual y bueno, sé que está gustando, sé que tengo algunas que están ahí, son fieles y están ahí completamente y quería darles las gracias y hacer como un pequeño resumen, ¿vale? Porque ya son muchos días seguidos y quiero saber qué sensación están teniendo. Los temas los estoy eligiendo en base a lo que yo sé, a lo que yo puedo aportar, pero siempre basándome en otras personas que están en Gran Canaria y que también trabajan en estos temas, porque siempre está guay ir compartiendo y haciendo tribu, que a mí me gusta hacer tribu, ¿no? Mucho más que estar yo sola. Entonces, un poco esta tribu virtual está haciendo como un respiro para mí en este confinamiento, así que gracias por estar. Estoy muy contenta de hacerlo, me está aportando muchísimo. Y voy a hacer un pequeño resumen, una lista de lo que empezamos, ¿no? Porque yo empecé cuando empezó esto, dije, uff, la cantidad de familias para las que va a ser un shock estar ahora todos metidos en casa, sin trabajo, con el estrés y el miedo, o sea, el estrés de o perder el trabajo, no trabajar o no ingresar, etcétera, más el miedo hacia el coronavirus. Y el no saber, ¿no? No saber qué es, cómo se gestiona, ver a los equipos médicos desbordados, etcétera. Entonces, como que yo tengo un montón de herramientas, pues las quiero compartir algunas, ¿no? Entonces empezamos el lunes hablando de qué maneras eran más saludables de pasar este confinamiento. Y no voy a poder hacerlas todas, claro, pero un pequeño punto importante era organizar bien el día para que cada miembro familiar tuviera su tiempo y su espacio y hubiera esa pequeña bomba de oxígeno que nos hiciera recargar energía y aguantar las 24 horas cada día, ¿no? Entonces, de recuerdo, pues cada persona, cada miembro de la familia va a tener un tiempo especial para sí mismo y cuando estamos con nuestros hijos debemos, según las edades, claro, pero también dejarles su libertad y a la misma vez hacer tiempos especiales con cada uno de ellos y cada una de ellas para que sientan que estamos allí, ¿no? Vale. El segundo día estuvimos con Teresa de la Casa de los Chinijos, fue muy divertida y hablamos de los 4 planos del desarrollo y ella explicó cómo según las edades, que era un poco complementario a lo que habíamos hablado, cómo según las edades tenemos determinadas necesidades y si las conocemos es mucho más fácil que la armonía en casa se mantenga, ¿no? Entonces hablamos de los adolescentes y las adolescentes y cómo ellas necesitan su espacio. Han salido en varias charlas los adolescentes y las adolescentes y es muy importante que nos demos cuenta que para ellos la vida social es lo más importante en su vida y dentro de sus necesidades, con lo cual este confinamiento es especialmente duro para estas edades. Entonces, paciencia y herramientas. El tercer día hablamos con Yadi, la enfermera de Albura Cuida, y estuvimos hablando de cómo mantener la salud fuerte, ¿vale? Y estuvimos viendo pues desde la alimentación, desde la actividad física, que suena tópico, que todo el mundo lo sabemos, pero estuvimos ahí concretando para que no suene atópico y que sean tareas que se puedan hacer y que podamos realizar cada día. Estuvimos con las chicas de La Madriguera, que es un espacio de apoyo familiar que nos aportaron muchísimo a las familias que tienen de 0 a 3 años, nos explicaron sus rutinas, nos explicaron algunos juegos, nos contaron un cuento y una canción súper bonita, ¿vale? Porque es verdad que 0 a 3 años, wow,
Tela. De hecho, puede que tengamos una nueva charla, solo 0,3 años, y la estamos preparando, ¿vale? El sábado volvimos a hablar con Yadi, esta vez hablamos sobre las embarazadas, ¿no? Y sobre sus miedos y sobre lo poco que sabemos hasta ahora, asegurarnos, tranquilizarnos de que no se transmite vía vertical, por ahora, lo que sabemos, porque hay muy poquitos casos en el mundo. Pero desde aquí mandamos ese mensaje de contactar con las matronas, de que hay muchas matronas en línea haciendo guardias por teléfono para responder a las dudas y que las aprovechen, ¿no? El domingo intentamos estar con María José, pero no lo conseguimos, del Arroyo de Tara, para hacer un directo, pero las condiciones técnicas no fueron favorables y no pudimos hacerlo. Pero lo repetimos el domingo siguiente y fue súper divertido. Está grabado ahí para quien quiera ir a buscarlo. El lunes hicimos yoga para nosotras, para desbloquear, para ayudarnos a abrir el corazón, ¿no? Me recuerdo mucho esto, abrir aquí las torsiones y esto, porque mientras más abramos nuestro corazón, más vamos a estar abiertas a las buenas sensaciones y las buenas vibraciones durante este confinamiento, ¿no? Muy importante para desbloquear físicamente esos miedos que están aquí metidos, ¿no? Un poco como cuando bajamos la madre o hacemos ejercicio físico tope, que esto nos desbloquea. El martes vino Anne-Sophie, hicimos Ayurveda, que también me gustó mucho, ¿no? Y eso, como desde la Ayurveda se potencia también el sistema inmunitario. El miércoles estuvimos con Beatriz. Oye, si tienen dudas a lo que voy diciendo, pues no duden en preguntar, ¿vale? Sobre la pedagogía, visto que había tanto debate, ¿no? Sobre los deberes, sobre cuál es el rol de los padres y las madres, sobre cómo gestionarlo, pues ella estuvo dándonos allí algunas claves. El jueves vino Davinia, de Ni Peros ni Peras, y estuvimos hablando de los pañales reciclables y que reutilizables, perdón. Fue la caña porque nos enteramos de un montón de cosas que muchas no sabíamos y fue súper interesante. El viernes vino Raquel, hablamos sobre sexualidad, ¿qué les pareció? Y el sábado con Eli, un poco ampliando eso de la sexualidad desde los ciclos femeninos y el poder que eso nos puede otorgar. Y fue una charla que hicimos 2 veces, que profundizamos una segunda vez, porque también es de las que más gusta. Y realmente ese es uno de mis temas predilectos. Realmente la mujer, o sea, mi acompañamiento a la mujer va desde el autoconocimiento, y esto empieza desde el autoconocimiento de nuestra fisiología y aceptación de nuestra fisiología y el aprovechamiento para sacar lo mejor de nosotras. Vale, el domingo conseguimos hacer yoga en familia. Después vino Melania, que estuvo haciéndonos cómo hace ella ejercicio físico con su hijo de 2 años, y fue divertido ver cómo el recorrido que le hacía y cómo se podía adaptar luego a niños y niñas más mayores. Vino Carolina, hicimos arteterapia, que colgué antes el mandala que hice con Diego. Y las invito a hacerlo porque realmente es un ratito guay en familia, haciendo cosas compartiendo tiempo sin tener que hablar o sin tener que pelearnos. Fue súper guay. El jueves vino Vanessa y hablamos de finanzas, porque tengo tantas mujeres emprendedoras, madres y emprendedoras en mi tribu, que yo necesitaba transmitir un mensaje de esperanza un poco, ¿no? Un poco, sí, esta situación es mega dura, los negocios se están yendo al garete. Desde aquí un mensaje a todas las personas que conocen autónomos y autónomas, que por favor, en cuanto esto se desbloquee, utilicen sus servicios, porque si no es que nos morimos directamente. Y estuvimos hablando pues de lo importante que es organizar, planificar y llevar las cuentas de manera correcta. Entonces, esta charla no conseguí grabarla, me da mucha pena, pero ella tiene en su perfil, Vanessa Marrero, una masterclass gratuita, vayan a verla, y después regala su libro también por el confinamiento y por todo esto. Ella quiere aportar ayuda, quiere aportar seguridad, quiere aportar tranquilidad y quiere aportar ideas. Así que desde aquí gracias, Vanessa, y pueden ir a su página a buscarlo. Y ya está, y el domingo vino María y nos contó los cuentos, que esta fue sorprendente para mí porque
claro, yo la llamé un poco, María, háblanos de los cuentos como recurso familiar para transmitir tranquilidad, desmontar los miedos, y ella, ¿qué hizo? Desmontarme eso. Y me dijo, sí, los cuentos están muy bien, yo trabajo con cuentos, pero es verdad que es muy importante narrar, contar, transmitir, compartir en familia, ¿no? Que hacer relaciones bidireccionales en los que da igual lo que se cuente, eso ya ayuda a conectar y ayuda, o sea, permitir la narración y la escucha activa lo que hace es directamente desbloquear, ¿no? Y un poco hacíamos apelación a la propia creatividad de cada madre y de cada padre, dejarse inspirar por sus hijos e hijas y desde la narración, desde el compartir, desbloquear, ¿no? Y fue, pues, para mí fue maravilloso. Muchas gracias, María. Y nada, ayer hicimos aromaterapia, creo que gustó mucho también. Me alegro, si tienen dudas, pues ya saben. Igual hago un cursito. No sé, vamos a ver, porque la verdad que hay mucho que aprender de esto y es súper interesante, la verdad. Va. Hay muchos corazoncitos, muchas gracias, me encanta. Y ahora, como veo que no hay preguntas, pues vamos a pasar directamente al debate, aunque ya llevo 10 minutos. Vamos a empezar con el debatillo sobre el por favor. Ya, Roser, muchas gracias por haber participado por escrito. ¿Cómo empezamos? ¿Alguien quiere expresar cómo empezar? Porque algunas se quedaron con ¿cómo? El por favor puede no ser respetuoso, porque claro, yo lo escribí de manera que pudiera parecer poner en duda si el por favor es respetuoso o no es respetuoso. En todo caso, voy a empezar por ahí, ¿no? El por favor es una expresión que forma parte de lo que se considera ser educado en esta sociedad, ¿no? Pásame el pan, por favor, o por favor, no te importaría. Esto entre adultos pues se gestiona más o menos bien, ¿no? Hay familias, como nos decía Roser, que tienen el por favor todo el rato en sus bocas. Es mi caso, en nuestra familia decimos un montón por favor y me doy cuenta de que mis hijos lo dicen también. Aunque yo nunca les expliqué que tenían que decir por favor, yo nunca dije eso de cómo se piden las cosas o por... Eso no lo dijimos nunca. Después les voy a contar una anécdota súper buena que de hecho prueba esto. Pero el caso es que mi idea de decir esto es que nos oyen, nos copian, nos imitan, y entonces si nosotras decimos por favor, pues ellos y ellas van a decir por favor en el futuro. También es una cosa de la edad, ¿vale? Son términos que ya implican un conocimiento de las normas sociales. Es decir, que antes de los 7 años es imposible que comprendan para qué sirve el por favor, ¿vale? Quiero que me caigan basas, así quiero discutir. O sea, antes de los 7 años aprenden a decirlos. Muchas familias me dirán, pues mi hija dice por favor perfectamente cuando quiere pedir algo. Sí, lo ha aprendido porque ha comprendido que en tu familia es importante, porque tú le has enseñado a decirlo, porque tú no le has dado las cosas o no has hecho eso que ella te pide si no te dice por favor. Y porque cuando tú le dices a ella por favor, ¿no? ¿Estamos en esto? Sí, vale. Antes de los 7 años lo repiten como loritos. Es decir, que no han integrado para nada, solo han integrado que para su padre, su madre es importante que se diga, y de hecho, si no lo dicen, no obtienen lo que quieren. Entonces, atención, por ahí ya empieza la cosa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué digo que es una trampa? Entiendo que en la sociedad se dice por favor y que tienes más posibilidades de obtener lo que quieres cuando pides por favor. Ahora es muy importante que se sepa, y es aquí donde está la trampa, que decir por favor no implica necesariamente obtener lo que estás pidiendo. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¡Halo, Tomás! Estamos de acuerdo, necesito interacción porque si no se me va la olla. A ver, desde Facebook no hay comentarios.
¿Entendemos esto de que, de que no necesariamente diciendo por favor se obtiene lo que se pide? Vale, entonces es como una formulita que un poco suaviza, como decías Roser, suaviza un poco, ¿no? Lo hace como más bonito. Pongo este ejemplo porque me he visto, lo oigo, claro, ahora estamos con los vecinos, los oímos muy cerca, ¿no? E incluso aquí en casa a veces veo un poco el rejo y entonces decía, no sé quién, entra por favor, estaba en el balcón y claro, es una niña pequeña, no se puede subir, no hay riesgo, pero como que nos da miedo el balcón y las niñas pequeñas, ¿no? Entonces, entra por favor, atención, ¿vale? Porque estamos dando una orden y a la misma vez estamos diciendo por favor, o sea, claro, déjenme introducir un poquito antes esto. Desde cómo yo aporto a la crianza positiva con cuerpo, mente y emoción, basándome en el doctor Ginott, que es un psicólogo, el doctor Gordon, que son los primeros psicólogos americanos que introdujeron la crianza respetuosa, así, democrática y eso, y el Rosenberg de comunicación no violenta, ¿vale? A partir de ahí yo hice una mezcla con todas mis cosas que he puesto en práctica y con la naturopatía, y de ahí viene cuerpo, mente y emoción, ¿vale? Y estos psicólogos hablan del lenguaje positivo y de que es malo, o sea, no mola, no es malo, no, pero no mola, o sea, que tenemos que potenciar si queremos niños y niñas que crezcan llenos de autoestima, que crezcan sintiéndose competentes en lo que hacen y cómo lo hacen, que crezcan autónomos y con ganas de participar en la familia y con ganas de colaborar y de sentirse parte de la familia. Se trata de no darles órdenes y de que no sean obedientes, sino que de todo el rato potenciar espacios y conversaciones abiertas para que no se vean en la necesidad de obedecer, sino que de ellos salga motivación intrínseca, participar, colaborar y potenciar sus habilidades. ¿Me he explicado bien? He perdido 3 personas, no sé si no les gustó. Vale. ¿Tiene más que ver con el tono? No, tiene que ver con cómo dice, con qué esperas de lo que estás pidiendo. Padres y madres hemos crecido con una educación autoritaria, es decir, muy jerárquica, en el que los padres mandan y nosotros como niños obedecemos, ¿vale? Después esto se refleja en la sociedad, porque todos somos bastante ovejitas y obedecemos, ¿no? Hay un experimento científico mega interesante de un señor que hace un experimento en Yale sobre la sumisión, ¿no? Habla sobre la sumisión al poder y explica cómo esa gente que viene a hacer el experimento se les da la orden de darle una descarga eléctrica a un señor que está al otro lado del cristal en una silla eléctrica, y les han explicado previamente que se trata de un experimento en el que se está probando el efecto de la descarga eléctrica en la memoria. Y entonces le dicen que les hacen unas determinadas preguntas a esas personas, y cuando fallan la pregunta les dan una descarga eléctrica que tienen que hacer ellos, o sea, los voluntarios, y para ver si el cerebro se despierta y encuentra la solución, ¿no? Por supuesto, la persona que está, en teoría, recibiendo las descargas está compinchado, no hay descargas, es todo un show, pero les piden que cada vez que haga error y que siga sin saber
la respuesta, la descarga sea más alta, ¿no? Y entonces ellos tienen allí un panel en el que pone descarga floja, descarga fuerte, descarga grave, ¿no? Y descarga mortal. Bueno, pues hay gente que, pensando en que no pueden cargarse el experimento de la Universidad de Yale, llevan hasta el final las órdenes que han recibido, ¿no? Completamente libres, sin estar coartados ni nada, ¿no? No les han dicho nada, solo cada uno con su propia opinión. Y es muy heavy cómo nos damos cuenta que somos capaces de hacer daño a otras personas creyéndolo, porque estamos obedeciendo a una entidad, a alguien autoritario, ¿no? Yale en este caso es una universidad muy conocida y se colocan como autoridad moral por encima nuestra, ¿no? Entonces es lo mismo pues cuando en la iglesia, ¿no? Hay mucha jerarquía autoritaria, en los militares hay mucha jerarquía. Y aquí ¿qué ocurre? Que hay una desresponsabilización de nuestros actos, porque estamos ejecutando órdenes, ¿no? Nos han dado una orden y la ejecutamos, no somos para nada responsables de nuestros actos. Y hubo un 80% de las personas que hicieron este experimento llegaron a la descarga mortal, y es que es muy heavy, ¿no? Muy heavy, mucho. Y entonces todo esto de la educación positiva lo que promueve ahora es que los niños y las niñas crezcan de manera autónoma, teniendo opinión propia, opinión crítica, que no obedezcan solo por el hecho de obedecer, sino que piensen, oye, me están dando una orden, pienso qué consecuencias tiene y me hago responsable de esas consecuencias, ¿no? Y ejecuto o no según esas consecuencias como yo las valoro. Eso es lo que yo quiero transmitir. Yo quiero transmitir una crianza en el que las personas, los niños, futuras personas de esta sociedad tengan espíritu crítico y sean capaces de comprender, de actuar y de negarse cuando es la ocasión, ¿no? Según los valores que cada uno crea más apropiados, valores morales o valores en general de la sociedad. ¿Sí? Díganme algo, porque estoy aquí, me meto en mi rollo. Vale, entonces, le decimos a un niño o una niña, por favor, ejecuta mi orden. ¿Qué está pasando? Que por una parte nuestro inconsciente está pidiéndole algo por favor, con lo cual piensa que solo por eso nos tiene que obedecer, ¿vale? Pero a la misma vez no estamos teniendo en cuenta que esa niña no quiere salir del balcón, porque está súper bien en el balcón, porque está harta de estar metida dentro de su casa y el aire fresco le viene bien. Y esa niña está satisfaciendo una necesidad suya. Pero a la misma vez satisfacer esa necesidad suya está desestabilizando a su padre, que le está diciendo, yo tengo miedo, sin decírselo, ¿vale? Porque no le está diciendo, yo tengo miedo, por favor, porque no entras, sino le está diciendo, yo decido por ti, entra, ¿no? Y entonces la niña no entiende y tiene que ejecutar, y depende de la edad en la que esté, pues va a ejecutar o no. Por ejemplo, si ya están los 2 años, pues va a decir, mira, no, que aquí están los intensos 2, que es una parte de la personalidad que se está formando en la que ya no necesita saber, o sea, necesita poder expresar que es una persona aparte y que tiene opinión propia. Y esto es súper necesario para la construcción de la persona futura. Entonces es una fase mega necesaria que pasa por el no papá, mira, yo soy una persona diferente, tenme en cuenta, aunque sea completamente a nivel inconsciente, porque todavía no son conscientes para nada de esto. Vale, sí, es súper interesante, es súper interesante. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué? Y aquí está la trampa, ¿vale? Menganita, por favor, entra una vez. 5 minutos más tarde la niña no entra, menganita por favor, entra una segunda vez, el tono ya no es el mismo, nuestra paciencia ya no es la misma, nuestro miedo es mayor y el por favor es más por favor, por favor que te lo estoy pidiendo por favor. Y entonces nos empezamos a calentar, ¿vale? Y todavía está esa incomprensión de que como lo estamos pidiendo por favor, necesitamos que se ejecute y no estamos comprendiendo que estamos yendo en contra de la satisfacción de su propia necesidad básica, ¿vale?
¿Qué va a pasar? Una tercera vez la niña no va a entrar porque la niña está satisfaciendo su necesidad, con lo cual el padre ya enfadado porque se lo ha pedido por favor y además se lo va a decir, mira, es que te lo he pedido por favor. Y es como, ya, yo no quiero, no quiero intervenir, pero realmente lo que tú le estás pidiendo por favor está yendo en contra de su necesidad básica que ya está autosatisfaciendo y que es mega importante que empiece a autosatisfacer para poder convertirse en una persona autónoma, competente y con autoestima, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el padre es más grande, es más fuerte y además tiene él se da esa... que puede ser la madre también, ¿eh? No digo que sea el padre, sino que es madres y padres, actuamos así. Nosotras sabemos, somos mayores, tenemos más experiencia y sabemos que esto lo vamos a meter. Vale. Vale, entonces, es que me están escribiendo que hablemos sobre los adolescentes. Quiere decir que no tanto ejemplos con 2 años o 3 años, sino más con adolescentes, ¿no? Vale, termino con esto entonces. Al nosotros exigir porque no nos estamos dando cuenta de que tenemos miedo, simplemente necesitamos que nos hagan caso porque nosotros somos los jefes. Y estamos yendo en contra de su necesidad y nos la vamos a traer a la fuerza y cabreados. Y si no somos respetuosos, pues encima la vamos a castigar de alguna manera, no sé cómo, ya sea o quitándoles nuestro amor de manera la más inconsciente total o incluso castigándola con un acto que a ella no le guste, ¿no? Que es el límite del castigo, o sea, que es la definición de castigo. Yo te doy algo aversivo o te quito algo que a ti te gusta para hacerte comprender que eso no lo puedes hacer, ¿no? ¿Cómo podemos decirlo de una manera respetuosa? Vale, de una manera respetuosa y comprendiendo, es muy importante que sepamos cómo funcionan las etapas de cada niño, sabiendo que a los 4 años, en general, más o menos, según la individualidad, empiezan a tener las teorías de la mente, que se llama, que es cuando empiezan a comprender los sentimientos de la otra persona, ¿vale? Antes de los 4 años son incapaces de ponerse en nuestro lugar. Cuando les decimos, tú entiéndeme, por favor, nada, cero, es imposible, no nos entienden. Entonces, de manera respetuosa, lo que vamos a hacer es informarles de que nos está dando miedo que ella esté sola en el balcón, porque al fin y al cabo es una pingaja. ¿Vale? Otra cosa que pasa, los niños y las niñas son como nuestro reflejo. Tenemos mucho miedo del qué pensarán los demás adultos de nosotros con respecto a cómo se están comportando niños y niñas. Entonces, mientras más sepamos sobre la psicología infantil, más seguridad nos va a dar el hecho de que se estén comportando como niños y niñas de su edad, ¿vale? Es muy importante que conozcamos esto. Y después, por otra parte, porque cuando sepamos o cuando nos demos cuenta de que ellos son incapaces de decir, de ponerse en nuestro lugar, cuando ellos, si no lo han aprendido todavía porque no les hemos dado una consecuencia lo suficientemente fuerte, no han aprendido que tienen que decir por favor, con lo cual los demás pueden pensar de nosotros que somos mal educados. O cuando no presta las cosas, ¿no? En el parque está esto siempre de préstale los juguetes. Pues no. Debemos meternos en nuestra burbuja, comprender cómo funciona la psicología infantil de la etapa evolutiva en la que está nuestro hijo o nuestra hija y desde ahí razonar y hacer como el puente entre ese niño egocentrado y la sociedad que espera que nos comportemos como adultos y no son adultos en miniatura, ¿vale? Entonces, nos quitamos eso de que nos van a enjuiciar, vamos a dejar de hacernos un juicio negativo nosotras mismas, ¿vale? Y vamos a comprender qué está pasando. Claro, cariño, llevas todo el día encerrado en casa, necesitas aire. Entonces yo que soy la adulta y que soy capaz de comprenderla a ella, voy a valorar en mi situación en la que estoy haciendo la comida, oye, pues tampoco me puedo alejar mucho de la cocina. Entonces, o apago todos los fuegos y me pongo con ella en el balcón, ¿vale?
O la invito a hacer algo interesante dentro de casa. Me ayudas a cocinar o vamos a jugar a hacer esto. Pero yo te propongo dos cosas o una que sea aceptable para mí y que a ti te vaya a gustar y te entro para adentro. ¿Sí? Porque se trata de que satisfazcamos las necesidades de todo el mundo. Y vale, está bien, tú tienes miedo, es normal, ¿vale? Pero entonces, ¿cuánto de importante es lo que estás haciendo dentro de casa que te impide estar con la niña fuera un rato? ¿Vale? O cuánto de importante es lo que estás haciendo y que no puedes dejar. Oye, pues déjalo en seguridad y atrae a tu hija para adentro. Que tú le des la oportunidad de elegir, que ella se sienta competente y autónoma. Porque al elegir se siente competente y se siente autónoma. ¿Vale? Entonces por eso de aquí se dice mucho dar a elegir, antes o después, primero o después, o conmigo tú sola, ¿no? O esto lo otro, un poco, dos opciones para darle a esos niños y a esas niñas la capacidad de elegir, porque elegir y tomar decisiones aumenta la autoestima. ¿Vale? ¿Responde la pregunta eso? Entonces, la cosa es, si vamos a dar una orden, porque en el fondo vemos que yo la estoy protegiendo y le necesito darle esa orden, no utilices el por favor, sino le das la orden o la coges y te la traes, ¿no? Si está en peligro o si tú consideras que tal. Pero no nos agarremos a ese por favor con el objetivo de obtener lo que nosotros queremos a costa de no satisfacer las necesidades de unos niños pequeñitos que todavía están en proceso de formación de la personalidad. ¿Sí? Después, claro, a partir de los 7-8 años ya entienden, llegamos a una fase en la que el cerebro ha madurado lo suficiente y ya entienden las normas sociales, con lo cual ahí sí que vamos a poder utilizar el por favor. Pero de nuevo, vamos a evitar desde el lenguaje positivo dar órdenes, sino describir la situación y darle las opciones que necesitamos en las que él o ella decida. ¿Vale? Exacto, negociar es la manera. Mientras más les enseñemos a negociar con cualquier persona, nosotros estamos por encima de ellos a un nivel de amor, ¿no? Nos adoran, somos sus ídolos. Hasta los 7-8 años. Y entonces, jerárquicamente, de manera natural, estamos por encima. Entonces nos van a obedecer. Vamos a aprovechar eso para hacer los ejemplos, para comportarnos como queremos que se comporten luego cuando sean mayores, ¿no? Y no integrar ya el alguien manda y yo obedezco. ¿Por qué? Porque no solo luego hacemos adultos ovejitas, como está pasando en esta sociedad actualmente, sino que además durante la fase de la adolescencia los vamos a someter a los líderes naturales de sus iguales. Es decir, si nosotros no les enseñamos desde ya a negociar, les damos capacidad de elección, les damos autoestima, les damos sentirse competentes, les damos sentirse autónomos, entonces si no se los damos, ellos se van a someter a la siguiente figura de poder que se encuentren, que ya no vamos a ser ni nosotros, ni los profes, ni el director, ni ningún adulto, sino van a ser sus iguales. Y aquí es donde es mega importante toda esa seguridad para que ellos sepan decir, oye, en esto sí te sigo, líder adolescente, y en esto no te sigo. Y esto es súper importante pues en los momentos de las primeras drogas, los primeros alcoholes, los primeros tabacos, ¿no? Y las primeras travesuras que pueden tener consecuencias, y que si nosotros hemos enseñado desde pequeñitos a tomar decisiones y a asumir las consecuencias naturales de esas decisiones y arreglarlas o a disfrutarlas, entonces sabrán y podrán tomar decisiones sabiendo que depende de ellos y que no se van a supeditar a otra persona, ¿no? Van a tener una fuerte autoestima, lo cual puede incluso que les haga líderes naturales y no seguir a otro o a otra, ¿vale? Entonces para mí es una clave tan importante que
que no puedo más que compartirla, para ser luego adolescentes seguros de sí mismos, dentro de las posibilidades, claro, sabiendo lo que pasa en el cerebro de los adolescentes. Vale. Preguntas. Son y 35 ya. Entre adolescentes, Roser, me preguntaste, ¿no? También me interesan adolescentes. En adolescentes, el por favor ya se entiende, ¿vale? Se entiende que esto forma parte de la sociedad, de las normas sociales, y que cuando ellos se dirigen a personas adultas y utilizan el por favor, es mucho más fácil que obtengan lo que quieren. Ya han comprendido, en la adolescencia han comprendido que está esta jerarquía, ¿no? Y que las personas adultas tenemos que validar o no lo que ellos nos piden. Entonces, obviamente, tenemos que usar el por favor, pero otra vez recomiendo, pero en el sentido de que de que está socialmente bien visto y que está bien que sepan utilizarlo, pero no dejar de hacer lo que ellos nos piden, o sí hacerlo en consecuencia de que digan o no por favor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es como semifalso, ¿no? Ese por favor sí suena súper bien, a mí me sale natural, pero no significa que yo no sea igual de respetuosa sin utilizarlo. Es decir, yo puedo utilizar el por favor y ser respetuosa, puedo utilizar el por favor y no ser respetuosa, y al revés, puedo no utilizarlo y ser o no ser respetuosa. Entonces, realmente está bien que se utilice, está bien que se mantenga, pero que sepan que por obligarles a decir por favor cuando tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, no lo van a decir más o menos cuando sean adolescentes y mayores. Lo van a decir más o menos si nosotras, su ejemplo, sus madres, sus padres, sus personas adultas allegadas, lo utilizan o no lo utilizan. Y después son listos como nosotros, a medida que se van haciendo mayores, van a saber que si dicen por favor van a tener más posibilidades, aunque a veces no siempre sea verdad. ¿Vale? Roser, más preguntas, porque no sé si te he respondido o me he quedado corta. Realmente el por favor, como el gracias, y realmente observemos a los niños y las niñas pequeñitos que lo dicen y nos vamos a dar cuenta de que lo repiten como loros. Realmente no lo tienen para nada metido dentro, son inteligentes, por eso saben cuándo lo tienen que decir, pero no entienden lo que significa. Solo entienden que se los hemos estado pidiendo y entienden que lo tienen que decir. ¿Vale? Recuerdo la trampa, ¿vale? Voy a recordar que el hecho de que nosotros pidamos por favor, estamos como exigiendo todavía más, ¿no? Es que te lo he pedido por favor, y cuando 3 veces te pido por favor y no me haces caso, es como que justifico mi arrebato de ira hacia ti y ya te cojo a la fuerza y hago lo que yo quiero contigo, ¿no? Entonces, para nosotras, vamos a entrar y a darnos cuenta de lo que implica pedir por favor, y que no podemos pedir por favor cosas que no están a su alcance, porque yo puedo pedirle por favor háblame chino, por favor que me hables chino, te he dicho que me hables chino, por favor, y es incapaz de hablarte en chino, con lo cual un poco pensar en esto, ¿no? Coger este ejemplo y decir, vale, ¿es capaz de recoger su cuarto solo? Oye, pues igual no. Entonces no se lo voy a pedir por favor, me voy a poner a recogerlo con él, con ella, y esperar que algún día lo sepa hacer. ¿Vale? Podemos perfectamente hacer paralelismo con el gracias. Perfectamente. Voy a contar la anécdota de mi hijo porque me encanta. Tenía 2 años o 2 años y medio y vivíamos en Francia, y había una placita cerca con una heladería súper rica, ¿no? Y Lucas era un pingajo, pero él hablaba y entonces fue él solo, imagínense, con 2 años y medio, a pedirle al camarero. Él solo fue hasta allí y le pidió su helado verde, ¿vale? Y entonces vino para acá el camarero, se trajo a Lucas, y entonces empezó a hacer la misma conversación con mi hijo delante mía y delante de mi pareja y de los que estábamos allí. Ah, sí, que me dice Lucas que quiere el helado verde, ¿no? El helado verde, ¿y cómo se dice? Y entonces
Lucas se quedó así, pensando. Claro, yo hasta ese momento nunca en mi vida le había dicho cómo se piden las cosas o cómo se dice, ¿no? Yo nunca le había dicho. Se queda así pensando y de repente se le ilumina la cara. ¡Menta! Y yo me puse a reír, lo cogí, lo achuché por todos lados. Yo me sentí tan orgullosa de que él no relacionara el cómo se piden las cosas con el por favor. Y a la misma vez, claro, el otro como que le retó, ¿no? Él sintió que el otro le retaba. ¿Cómo se dice el helado verde? Y él dijo, menta, y la cara de orgullo, de satisfacción, de competencia, de poderoso, cuando relacionó el verde con la menta, porque se acordó, fue para mí, es que ves, pasó hace 7 años y todavía me acuerdo como si fuera ayer, porque fue precioso. Y eso no quitó que Lucas se lo pidiera con el condicional, por favor, me daría, que es impresionante, ¿no? Pero el tío no tenía hijos y no sabía, y él solo quería un por favor. Y después ya no me acuerdo lo que pasó, porque para mí el momento aquel fue impresionante. ¿Qué les parece? Pues sí. Entonces, lo que yo quería transmitir desde aquí es el enfoque cuerpo, mente y emoción que he fabricado es maravilloso. Buenos resultados, contrátenmelo. No, sobre todo lo que quería decirles es que piensen, ¿no? Que hay una manera de hablar muy importante que afecta directamente a cómo se desarrollan nuestros hijos y nuestras hijas. Que intentemos pensar en no dar órdenes, sino en proponer opciones, en explicar lo que está pasando y en hacerles colaborar. Lo que dijimos en el primer día, ¿no? Organizar un planning familiar en el que cada persona dé su propia opinión y diga qué le gustaría hacer, en qué le gustaría participar, cómo se quiere hacer servicial, ¿no? Cómo puede aportar a la familia desde el yo quiero, que esto motiva la motivación intrínseca, que al final es la motivación que más dura y la que más objetivos obtiene, no la de por una recompensa o para evitar un castigo voy a hacer lo que me dicen, sino que voy a hacerlo desde el yo me siento formar parte de este grupo, de esta familia o de esta sociedad, porque me sale, porque me siento valorado, porque puedo aportar un montón. Y si cada una y cada niña y cada niño se convirtieran en personas seguras de sí mismas, sabiendo que pueden aportar lo suyo y que no es más valioso o menos valioso, sino que es diferente y que todo aporta, entonces habremos cambiado el mundo y yo seré feliz. Sí, pues hay muchas más cosas, Helenita. Muchas más cosas, el no pasa nada, el qué bonito, el qué bien, el bravo, un montón de palabras que estamos todo el rato aportando para modificar comportamiento. Se llama conductismo puro y duro. Y por el que me gustaría que se fuera dejando de utilizar en la crianza, ¿vale? Ay, pues nada, yo estoy toda acalorada porque este tema me toca la fibra. Espero que les haya gustado. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? Vamos a hablar con Cristina de la Sonrojada, vamos a hablar sobre la menstruación sostenible, porque ya que mi tema son las mujeres y la ecología, la sostenibilidad y la felicidad, y la serenidad y la salud, pues mujeres, menstruación saludable. ¿Podría ser otro tema? No entiendo tu pregunta. Después vamos a hablar sobre los 0-3 años otra vez, otro día. Y yo igual hablo de los 3 a 7 años. Ya, N de León, ¿cómo te llamas? Para no llamarte N de León, puede ser Nuria. Bueno, no pasa nada, es que está claro, el no pasa nada da otro tema para sí. Porque realmente pasan muchísimas cosas. Pasan muchísimas cosas y estamos juzgando otra vez desde nuestro cerebro adultocéntrico y incapaces de ponernos en la piel de ese pequeñajo o pequeñaja.
Bueno, pues entonces me mandan posibles temas y yo los hablo, porque esta semana tengo poquitas invitadas y podemos ir hablando de estos temas sin problema, ¿vale? Natalia, gracias. Vale, pues Natalia, me lo apunto y vamos a ver si cuadra otro día hablar del no pasa nada y de dar opciones. De todas formas, yo les digo que estoy preparando el curso en el que hablo de todo esto, ya es de pago, claro, pero se profundiza mucho y voy a intentar que cada persona lo integre, ¿no? Lo trabaje desde su yo para integrarlo y que esto salga de forma natural, ¿no? Pasar de lo inconsciente y incompetente a lo competente, consciente y después inconsciente. No sé si conocen esto, pero es súper interesante. En todo caso, lo estoy preparando, lo quiero preparar bien. Va a ser un curso como de crianza positiva, de resolución de conflictos y de autocuidado de la mujer madre. Y hablaremos de todo esto, lo voy a separar por etapas, 0-3 y 3-7 y 7-12. No, 0-3 no voy a hacer. O a lo mejor sí, bueno, no sé. El caso es que ahí lo dejo. Si les interesa, me escriben porque mientras más interés haya, más prisa me voy a dar porque estoy un poco como, claro, confinada y con poco tiempo y con muchos niños. El caso es que se terminó. Espero que les haya gustado, se queda grabado. Y espero que lo vean con calma, que lo vuelvan a escuchar porque las segundas veces que lo escuchamos nos llegan cosas diferentes y espero que ya me cuentan si lo han conseguido integrar, poner en práctica, etcétera, ¿vale? Y nos vemos mañana. ¿Mañana qué es? Miércoles. Mañana no viene, mañana hablo yo también. Pídanme temas y lo improvisamos, ¿vale? Chao, gracias.